gracias. Creo que han contextualizado muy bien el tema de la corrupción en cada uno de los ámbitos que queríamos exponerles a ustedes hoy. Ahora me gustaría iniciar un pequeño debate, de modo que podamos obtener pues, propuestas concretas, como decía, para pensar en positivo y poder, ¿se me oye? Y poder erradicar la corrupción. Ya hemos visto que la corrupción pues es un tema que afecta a todos los ámbitos, también es un tema que preocupa a todos los españoles. Por tanto, les pregunto, ¿es una cuestión de pérdida de confianza? Porque escuchamos, vamos, repetidamente frases del tipo: la justicia no es igual para todos, los políticos no nos representan, los medios están comprados, son partidistas. Y por otro lado también escuchamos, ya comentó Rocío antes, frases del tipo: los políticos son el reflejo de la sociedad. ¿Qué somos realmente? ¿Esta sociedad es una sociedad corrupta? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo podemos proponer medidas para cada uno de estos ámbitos y para nuestra vida en general, para erradicar la corrupción? En este sentido, ahora lo que les pido a cada uno de ustedes que propongan medidas concretas para pensar en positivo y poder erradicar esta corrupción que tanto nos preocupa. Si quieres, Tomás. Bueno, no hay que generalizar con el tema de la corrupción a todas las instituciones. Las instituciones están compuestas por personas y afortunadamente hay muchos ciudadanos honrados, o sea, funcionarios honrados, y otros no tanto, pero la proporción son más honrados que no. Las propuestas para las medidas para la corrupción, pues desde luego que tienen que partir de los políticos, o sea, de los partidos políticos. Yo creo que menos programas televisivos, más programa electoral y más debate. Eso es lo que tienen que proponer. Y no salir tanto en la tele, ni tanto show, y en fin, etc. Como decía la compañera, el tema de la corrupción hoy en día eso es un cheque en blanco que están vendiendo, que están luchando. Bueno, sí se toman medidas, es cierto, pero pasito a pasito. Como decimos aquí, los canarios, golpito a golpito, al golpito, despacito. Pero hay que avanzar. Yo desde el punto de vista, digamos, jurídico, porque es lo que más trabajo, y no sé si aquí la compañera, que es letrada, me apoya en lo que voy a decir. O sea, todo pasa por una reforma procesal, crear un juzgado especial de corrupción, como se hizo en su día contra la violencia de género, que ha dado muy buenos resultados. La Audiencia Nacional, que enjuicia estos casos, no es especialista en corrupción, no nos olvidemos en eso. Los casos masificados que hay que llevar son inmensos. No sé si has visto los macrojuicios que existen, un solo juez con varios magistrados para llevar no sé cuántos miles de folios. O sea, eso es imposible. Como decía antes, los delitos de corrupción se detectan a los 2 años. Para la policía es prácticamente una odisea investigar eso. Gracias a los compañeros que tienen, digamos, son profesionales y tienen amor propio, pues sigan adelante. En casos que, bueno, que no intervengan los políticos, porque muchas veces intentan camuflar las investigaciones, pero salen adelante. Yo creo que eso es positivo. La policía va en buena línea, pero hay que mejorar externamente, digamos, desde la parte judicial. Si unimos esas dos, tanto la judicial como la policial, yo creo que más de uno se lo pensaría antes de meter las manos en las arcas públicas. Yo creo que eso sería una de las propuestas, digamos, para que la corrupción no es que se acabe, sino, digamos, llegarla a un límite que podamos controlarla. Ahora mismo está desbordado. Como decía la compañera, todos los días salen casos de corrupción y los que quedan por salir. Lanzó una pregunta, Tomás. Comentabas que una de las medidas debería ser pues, la creación de ese juzgado específico dedicado a la corrupción, como el caso de la violencia de género. Sí, exactamente. Y no es porque lo diga yo, es que hay debates que han asistido fiscales y lo han propuesto. Si los fiscales lo proponen, por algo será. Y estamos hablando también de más fiscales, más jueces dedicados a este tema, más policía judicial,
más unidades de control dedicadas a este único tema. Por supuesto. Estamos hablando. Es un tema desbordado. Es que aquí mismo, por hablar de Las Palmas, pues la unidad fiscal, pues bueno, están, digamos, en unos despachitos pequeñitos, son casi 7 funcionarios y no dan avío. Es muy tedioso la investigación de la corrupción, no es muy sencillo. Tengan en cuenta que por la protección de datos, pues a través de oficio, hay que pedir oficio para investigar las cuentas, la seguridad social, en fin, 1000 cosas. Y eso se hace muy lento. Y eso pasa por muchas manos. Y entre mano y mano habrá algún corrupto. todo decirlo. Estaríamos hablando también de un gran aumento del gasto público en este sentido. ¿Merece la pena? No supondría un gasto público excesivo. No. Digamos, los jueces están ahí, la policía está ahí. Para ubicarlos. Pero hay que crear un juzgado especial y la policía ya está especializada en ese tipo de delitos. Vale. Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás, y de hecho lo tenía como medida, me la has quitado, pero además estudiando esa medida, realmente la modificación de la ley para crear ese juzgado especializado en corrupción no hay que someterla a referéndum, que no nos vendan la moto, que no tenemos, que una modificación de ese tipo es fácil, no hace falta ninguna odisea para conseguirlo. Por otro lado, también añadiría un endurecimiento del Código Penal. Se reformó el año pasado, pero para la corrupción no. Lo que han puesto, la verdad que no, que yo me lo sigo llevando. No existe leyes que yo diga, oye, es que como me pillen, no me sale cuenta. Pues no existe esa ley. Y luego, por otro lado, a colación de lo que estaba diciendo antes del incumplimiento de contrato, yo propondría como otra medida, si no cumples el 80% de tu programa electoral, tendrás una sanción. Me parece lo justo, a lo mejor el porcentaje es muy alto, no lo sé, pero no quiero volver a escuchar a otra persona que vuelva a entrar a gobernar el decir, es que no sabía con lo que me iba a encontrar. Pues bueno, pues usted debe tener, o se supone que debe tener una preparación para saber lo que se iba a encontrar. No yo. Si yo quiero trabajar en Inditex, necesitaré una formación. Si quiero ser juez, necesito una formación. Bueno, pues si usted quiere ser político, necesita también una formación. Y entonces, si tú o usted me va a vender un programa electoral para que yo le vote, si usted incumple, usted va a tener una repercusión, algo negativo que le vaya a hacer el pensarse 2 veces hacer un programa que sea real. Basta ya de mentiras, que yo me quiera leer un programa electoral y que yo le vote a usted por algo. Y luego, por otro lado, contra las puertas giratorias, yo añadiría, en lugar de 2 años que dice la ley de altos cargos, que en 2 años es cuando no puedes entrar a trabajar en la empresa privada, yo lo añadiría a 5 años para coger un cambio de legislatura. Me parece que es el número perfecto y además tipificaría. En Francia está tipificado como delito, en cambio aquí no. A mí una sanción aquí con la ley de altos cargos, como está sancionado si haces eso, es que te quitan la pensión indemnizatoria a la que tienes derecho. Bueno, si la pensión es de 10.000 y yo voy a cobrar en Endesa 350.000, bueno, pues me sale a cuenta también. Entonces, vamos a quitar todos esos beneficios. Y, por supuesto, el aforamiento. Vamos a dejar que sean juzgados por jueces. ¿Qué pasa? ¿Que un juez de la Audiencia Nacional que no tiene preparación, como decía Tomás, en corrupción, va a saber más que un juez que está a pie de calle? Se supone que es la misma posición. Vamos a darle caña a esa gente. Vamos a condenarla realmente si deben ser condenados. Y vamos a luchar contra eso. Y esas son mis medidas porque él me quitó una. Te lanzo una pregunta. No. Tanto Tomás como Pedro han hablado de presiones de los políticos a los jueces y a los medios de comunicación. ¿Cómo eliminamos estas presiones políticas? ¿Qué hacemos con los políticos para que nos sigan presionando? Buena pregunta, te dije que no me pusieras en un aprieto. A ver, pues bueno, esto yo creo que viene un poco como lo de con el tema de la democracia, mientras que esté mezclado todo, los 3 poderes, es donde no van a poder actuar. Es lo que decía antes, si estamos mezclados y el ejecutivo gobierna el legislativo y el judicial, no vamos a llegar a ningún lado. Los medios de comunicación, yo sí, por ejemplo, lo que decía él, Pedro,
de coger y que sean veraces. Eso supuestamente, vamos a darle un poquito más, que lo estábamos comentando antes de empezar, que realmente lo que le duele al político no es la futura cárcel que pueda llegar a tener dentro de 15 años, cuando ya pueda recurrir porque sea octogenario y ya no pueda entrar en prisión. Lo que le duele realmente es la pena de mediática. Es una pena, pero al final la tienen. Bueno, pues vamos a tirar por ahí si no nos dejan otra cabida. Y por supuesto el principio de todo es cambiar nuestra mentalidad. Como empezamos aquí, al final todos somos corruptos. Vamos a dejar de elegir lo mejor de lo peor. Vamos a cambiar nosotros e intentar, bueno, no digo que vayamos a ser Santa Teresa de Calcuta, eso va a ser difícil, ¿no? Pero por lo menos ser un poquito más honrados para intentar luego luchar contra estos grandes casos. Por ejemplo, algunas personas plantean que muchos políticos pues no están bien pagados, que si cobraran más, pues no caerían en la tentación de meter la mano en la hucha que no deben. ¿Qué opinas? Que el humano quiere más siempre. Yo creo que el ser humano siempre quiere más. Yo creo que lo de la avaricia rompe el saco, yo creo que existe. Puede ser, pero yo creo que si tienes 10.000 y puedes ganar 40.000, pues ¿por qué no ir a por ello? Lo que debería de ser es, oye, a mí me sale a cuenta. O sea, yo quiero trabajar de esto, porque al final le pagamos nosotros, el servicio nos lo dan ellos a nosotros. Oye, cumplan un poco, escrúpulos, ¿no? Un poco de escrúpulo ético. No creo que al final, por pagarles más, vayan a robar menos. Yo creo que robarán, pues, lo mismo. Muy bien. Pedro. A ver, yo creo que sin entrar a decir que las medidas que proponen los compañeros pueden ser unas medidas que no sean eficaces, yo creo que el problema es mucho más profundo. Los fiscales, por ejemplo, llevan años trabajando o pidiendo que la instrucción de los casos la dirija el propio fiscal para separarse de los jueces. Pero yo voy a poner un ejemplo que es muy claro, ¿no? Tanto la policía como la fiscalía son unas instituciones jerárquicas. Cuando un partido político llega al poder, lo primero que hace es nombrar un fiscal general del Estado afín. Lo siguiente es nombrar un director general de la Policía y la Guardia Civil afín. Y lo siguiente es nombrar jefes superiores de policía en las diferentes comunidades autónomas afines. Entonces eso nos lleva a pensar que por mucho que pongamos la instrucción en manos de los fiscales, que creemos un juzgado específico de medidas contra la corrupción, el problema es mucho más profundo y de muy difícil solución, ¿no? Porque en el fondo, si cada partido político que llega al poder, ya sea autonómico o nacional, lo primero que hace es llenar de amigos aquellas instituciones que en caso de problemas tendrán que investigarlo, eso nos lleva a pensar que no es un problema que se solucione con unas medidas de este tipo y que es bastante más complicado, ¿no? Claro, lo de la separación de poderes, para mí ahí el problema. Y luego la interpretación de los jueces. No sé si ustedes han hecho eco de una noticia que se ha hecho viral, como dicen ahora, que está muy de moda, que los 79 euros por los que ha sido condenado un chico joven y que va a ir a prisión por 6 años. No voy a entrar a valorar la sentencia, no soy nadie, ni mucho menos, pero a mí sí me llamó la atención que ese mismo día que se hace público esa sentencia, sale una página más adelante, vamos, no había que buscar mucho, que el fiscal anticorrupción pide 6 años para Pujol. Hombre, me parece que es un poco desproporcionado. Ojo, que bien es cierto que la sentencia de los 79 euros no es el robo de 79. El chico tenía mucho más joyitas detrás, está claro, pero es que el que ha robado, el Pujol creo que tiene también la misma joyita, porque para robar, la verdad que no me acuerdo los millones, que no lo sé, pero para robar esa cantidad también ha habido malversación de fondos públicos, ha habido prevaricación, quiero decir, también hay otro concurso de delitos que se dieron también con los 79 euros. Es lo que decías tú, claro, si un fiscal pide 6 para uno y para el otro también, es que antes de robar, pues roba lo grande, ¿no? Es lo que merece la pena o lo que nos dan a entender. No sé qué opinan ustedes. Tomás, quería decir. Bueno, quería, por alusión a Pedro, sobre el tema de los jefes superiores, que se cambia y todo esto. Es cierto, o sea, que cada vez que entra un partido político, pues cambia los afines. Pero también es cierto de que, como dije antes, las instituciones están formadas por personas y personas honestas
Y no sé si te suena el último caso que hubo en Madrid de la Audiencia Central, del comisario con el tema de Bárcenas, que sí o sí salió adelante. Tuvo 1000 presiones, pero no han tenido narices de destituirlo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios los sindicatos también hacemos una función bastante importante en la sociedad. Y en la policía todavía están muy mal vistos los sindicatos. Y eso que llevamos 40 años de democracia, pero bueno, a partir del año 86 fue cuando se abrió el tema sindicato a la policía. Que ya digo que gracias a esas personas seguimos, me incluyo yo, seguimos denunciando y luchando contra la corrupción, sea quien sea. Yo creo, evidentemente, Tomás, que en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la Fiscalía o en el colectivo judicial hay la inmensa mayoría de personas honestas. Pero yo creo que el debate era otro tema, ¿no? En el fondo dependemos de la honestidad de las personas y no del modelo que exista. Sobre todo porque el modelo actual está claro que todas las partes dicen que no es un modelo acorde a una democracia propia del año 2016. Es curioso, pero esto poca gente lo sabe. En el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Civil y Penal, hay todavía un magistrado que se llama magistrado de designación parlamentaria. ¿Qué es un magistrado de designación parlamentaria? Un magistrado de designación parlamentaria es un magistrado que eligen en el Parlamento los partidos políticos. ¿Cuál es la función de ese magistrado? Investigar asuntos y juzgarlos de aforados. ¿Quiénes son las personas aforadas? Los cargos públicos. Está todo hecho. Perdona, Pedro. Me gustaría hacer una pregunta con respecto al tratamiento que hacen los medios de los temas de corrupción, porque muchas veces está el dilema en decidir, ¿defendemos el derecho de honor de los presuntos corruptos, de los investigados, o defendemos la libertad de expresión de los medios? Al final, los medios de comunicación, ¿que son un obstáculo para este tema o son colaboradores para erradicar la corrupción? Nos pasa exactamente igual que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía o los fiscales. En el fondo depende de la honestidad de cada persona y de cada periodista que desempeña una función. Pero yo creo que históricamente a los medios de comunicación se les atribuye una función de perro guardián de todo lo que ocurre en la sociedad, que es vital. Otra cosa es que se pueda desarrollar de la manera que una sociedad como la actual requiere, ¿no? Yo creo que podemos decir ahora mismo que hay brotes, pero también es cierto que la crisis de los medios de comunicación ha impedido que se pueda realizar una labor de periodismo de investigación profunda y acorde a las circunstancias y a los casos de corrupción que vivimos. Entre otras cosas porque ya en las redacciones de los periódicos o en la televisión está prácticamente que extinguido el periodista de investigación de hace 10, 15 o 20 años tal y como lo entendíamos, ¿no? De hecho, antes lo decía, los últimos casos de corrupción así a gran escala que hemos conocido, los hemos conocido por denuncias anónimas. Pero, por ejemplo, ¿el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no está funcionando? ¿No está haciendo una buena labor? Lo hemos conocido ahora a través de este caso de los papeles de Panamá, pero repito, esto surge a raíz de una denuncia anónima que le filtra una serie de documentación y a partir de eso se empieza a trabajar. Antes era al revés, antes era el periodista el que buscaba la noticia, porque además en las redacciones, en las teles había un periodista, 2, 3, los que fueran, que estaban dedicados única y exclusivamente a eso, ¿no? Entonces yo creo que está cambiando un poco el concepto y casi que los ciudadanos están tomando la iniciativa de presentarse ante los medios de comunicación con una documentación que consideran relevante, y bien es cierto que luego está la otra labor de contrastar y tener la valentía de publicarlos, y en ese sentido desde luego hay que quitarse el sombrero ante el consorcio de periodistas que ha hecho una labor fantástica con todo este tema de los papeles de Panamá, ¿no?